El misterio emplumado. Mazamitla huele diferente de madrugada. No es el olor de día, ese pino limpio que venden en postales. Es algo más denso, más viejo, como si el bosque respirara distinto cuando no hay nadie mirando. Eran las 3 de la mañana y yo no podía dormir. No era el frío, las cobijas eran suficientes. La cabaña era la cabaña entera, sus maderas acomodándose, el viento moviéndose entre los árboles afuera. Me senté en la orilla de la cama y escuché cómo dormían los demás en los cuartos contiguos, mi hermano incluido. Llevábamos años sin vernos. El viaje era su idea. Cumpleaños con familia. Hay que arreglar las cosas. Yo había dicho que sí sin creerlo del todo. Fue entonces cuando el techo cedió bajo un peso. No fue un golpe, fue una presión lenta, calculada, como si algo supiera exactamente cuánto podía cargar la madera sin romperla. Las vigas crujieron una sola vez y después silencio completo. Ni viento, ni grillos, ni nada. Salí al balcón. La luna estaba baja y la neblina del bosque la hacía verse sucia, amarillenta. Desde ahí podía ver el techo entero. Y ahí, recortada contra ese cielo, había una figura enorme, encorvada sobre la chimenea, con alas plegadas que no tenían nada de majestuoso, plumas negras irregulares, algunas claramente arrancadas, como un animal que hubiera sobrevivido a algo que no debería haber sobrevivido. No se movía, no miraba hacia mí, miraba adentro de la chimenea. No sé cuánto tiempo estuve así sin respirar, sin moverme, rezando para que no volteara. Cuando volví a mirar ya no estaba. No la vi irse, no escuché alas, solo dejó de estar. Entré. Había plumas en el piso, un rastro desde la boca de la chimenea hasta el centro de la sala, como si algo hubiera salido de ahí y caminando. El hollín estaba esparcido, las plumas negras y pesadas, demasiado grandes para cualquier ave del bosque. Al levantarlas me dejaron los dedos manchados de algo tibio y grasoso. La chimenea por dentro tenía más, pegadas en las paredes de piedra, algunas todavía cayendo despacio. Había entrado por ahí. Había estado en la sala mientras todos dormíamos. Escrita con carbón sobre la piedra del hogar había una frase: Feliz cumpleaños, ya sé dónde estás. Y debajo, el nombre de mi hermano. Fue entonces cuando miré hacia el pasillo. La puerta de su cuarto estaba entreabierta. Yo no recordaba haberla dejado así. Él tampoco era de los que dormían con la puerta abierta. No entré a verificar. No sé si porque tuve miedo de encontrar algo o porque tuve miedo de no encontrar nada. Barrí las plumas antes de que amaneciera. Limpié el mensaje de la chimenea hasta que no quedó rastro. Él se fue contento, creyendo que el viaje había servido para algo. Nunca le dije nada. A veces me pregunto si lo que vi esa noche fue real, si el frío y los años de distancia me jugaron una mala pasada. Me lo repito seguido, casi me lo creo, pero entonces recuerdo que las manchas en mis dedos tardaron 3 días en quitarse y que su puerta estaba abierta. El trato. Viajaba de Puerto Viejo a la capital del país. Hacía un calor infernal. Todo transcurría en completa calma. A ratos el viejo bus se llenaba de pasajeros, pero en el camino se iban quedando de nuevo vacío. En un interín de esos estaba colmado de pasajeros. En una parada se subió una anciana. Me paré de mi puesto para que ella pudiera sentarse. Me lo agradeció con una franca sonrisa. Cuando el bus empezó a quedar vacío,
De nuevo me senté al lado de un hombre bien vestido, alto y muy serio en sus facciones. Entablé una conversación rutinaria con el hombre. Hablamos del clima, del largo viaje y otras simplezas más, hasta que el hombre me dijo, como si hablara del clima. Yo soy Satanás. Intenté reír, pero él seguía muy serio. Sé que no lo toma en serio, pero es la realidad. Desde que subí al bus, supe que usted es un hombre bueno, con algunos pecadillos, pero en general un hombre de bien. Le pregunté qué tenía que ver eso con que él fuera el demonio. Se rió como no lo había hecho en todo el camino. Me dijo, no soy el demonio, soy Satanás. No supe qué decirle. Me ofreció una prueba de lo que era él. En la última fila viajaba una pareja ya mayor con una chica de unos 16 años. El demonio, o bueno, Satanás, me dijo que esa pareja había tenido a esa chica muy tarde, ya en sus vidas. Le habían pedido a Dios que les diera un hijo, pero como éste nunca pudo, me lo pidieron a mí. Rió de nuevo tan fuerte que todos los presentes nos miraron asombrados. Claro, yo les concedí el deseo. Ahora su hijita está poseída por uno de mis ángeles. La pareja viaja a la capital en busca de ayuda. Pero créame, mi querido amigo, que no hay nada que hacer. A todas estas, lo que quiero es que seas mi ayudante. Hay lugares donde no puedo entrar, pero usted sí. Me quedé mudo, horrorizado. No te preocupes, no perderás tu alma ni esas cosas, me dijo. Simplemente entras a lugares sagrados, sacas agua bendita o veladoras que hayan estado encendidas, cosas así simples. Le dije que yo tenía un empleo y una familia por la cual velar. De que de qué viviría. Su respuesta fue aún más asombrosa. Tú serás el exorcista más famoso del mundo. Podrás expulsar los demonios que quieras por intermedio mío. Eso sí, amigo, el que te diga que no es no y punto. No cobrarás nada, pero la gente te dará en agradecimiento mucho dinero, ya lo verás. Y como prueba, vamos allá. Dile a la pareja de la chica que sabe cuál es el problema que tienen y que usted puede ayudarlos. Dile también que no tiene ningún costo. Así lo hice. Quería probar las mentiras del supuesto Satanás. Cuando hablé, la pareja me miró horrorizada y perpleja, pero al parecer su tormento había sido tanto que aceptaron. En la próxima parada nos bajamos, y Satanás me dijo las palabras que debía decir. Así lo hice. La joven convulsionó, cayó al piso dando un grito desgarrador. Respiró profundamente y quedó dormida, plácidamente. La madre le dio agua y despertó. Se veía feliz y radiante. Los padres me abrazaron y me dieron un gran fajo de dinero en agradecimiento, pero estaban intrigados cómo sabía yo lo de su hija. Les dije, este hombre que está aquí, ahí no había nadie, solo ellos tres y yo. Bueno, recuperé mi aplomo, les dije que el hombre que viajaba conmigo. Me miraron más que asombrados y me resaltaron que yo había estado solo la mayoría del viaje, que a ellos les pareció extraño que nadie más se sentara ahí a pesar de ir mucha gente de pie. No supe qué responder. Les dije que era un don. Seguí mi camino en el siguiente bus. De esto ya hace más de un año. No he sabido más de aquel personaje y no sé si fue real. De lo que sí doy fe es que desde ese día no he tenido que trabajar. Siempre me resulta dinero de la lotería que no hago muy seguido, o dinero casual que encuentro en la calle. Mucho dinero. Aquí sigo esperando. ¿Algún día vendrá a que cumpla mi palabra?
La niña resucitada. Katy era una niña de 7 años, demasiado amada por sus padres, amorosa, ya que era la única hija que tenía, porque la madre, después de darla a luz, quedó muy mal de la matriz y le dijeron que ya no podían tener hijos, pero ellos se contentaron, ya que tenían a Katy, que era la luz de sus ojos. Cada tarde la llevaban al parque a pasear, pero un día sucedió lo inevitable. Mientras ella jugaba, su pelota cayó en la hacienda de un vecino gruñón, que tenía muchos perros para espantar a la gente, porque él era ermitaño. La niña corrió y, aprovechando el descuido de sus padres, se metió a la hacienda sin percatarse que había como 10 perros, los cuales estaban hambrientos, y el viejo huraño los había entrenado para atacar a todo aquel que entraba en sus linderos, y así fue. Ni bien vieron a la pequeña niña, se le abalanzaron y comenzaron a morderla fuertemente, como si fuera una presa de carne. Los gritos horripilantes y desesperados de la niña se hicieron escuchar, y sus padres comenzaron a escucharla. Corrieron y vieron que se había metido a la hacienda del viejo. Pero cuando llegaron, solo vieron a su hija destrozada, medio murmurando con su cuerpito sin vida, pocas palabras que se iban disipando junto con su vida. Después de esto, los padres se sumieron en una depresión muy fuerte, de la cual nadie los sacaba, y se fueron a vivir a un pueblo alejado donde casi no había habitantes, y los pocos que habían eran muy raros, vestían de color oscuro, eran silenciosos y poco amigables. Pero después de todo, lo menos que querían hacer ellos era hacer amigos. Así que un día pasó algo muy raro en el pueblo. Vieron pasar muchos padres con sus hijos de negro. Lucían medio pálidos los hijos, pero parecía que se despedían de sus padres. Todos llevaban una rosa en la mano y una soga en el cuello, como si fuera un collar. A los padres de Katy les pareció raro, pero la mamá salió a ver y vio a una niña como de la edad de 12 años llamada Ana. La niña la miró y le hizo recordar a su hija. Ella le tocó la mejilla y le dijo: «Eres muy linda». Su mamá de la chica tuvo una reacción rara y le dijo: «Vamos», media molesta, a lo que la señora se puso a pensar por qué habrá tenido esa reacción. Pasaron 2 días y la mamá de Katy estaba en una tienda de ropa antigua cuando vio que la vendedora era la señora que había visto aquel día con su hija vestida de negro, la niña Ana. Y también vio una foto de esa niña con una cinta negra. Y ella no quiso ser imprudente, así que no le preguntó a su mamá, pero sí a una vecina que estaba comprando justamente ahí, y le dijo: «¿Cuándo murió aquella niña?». «Qué pena, yo la conocí, no sabía que había muerto». A lo que la vecina, sorprendida, le dijo: «Esa niña murió hace casi un año». La mamá de Katy quedó sorprendida. Era la misma niña que había visto hace 2 días. ¿Cómo podía haber muerto hace casi un año? Pasó el tiempo y lo dejó pasar como una simple anécdota. Quizás que no era verdad. Al cabo del tiempo, habían pasado muchos meses de la muerte de su hija Katy, y los padres ya habían hecho amistad con un anciano del pueblo. Ellos le contaron que no olvidaban a su hija, que era la única hija adorada que tenían,
El anciano, algo intrigado por lo que le contaron que le sucedió, les dijo que se podía hacer algo con respecto a eso. Les comentó: yo podría ayudarlos. No sé si habrán visto una procesión que pasa cada cierto tiempo, vestidos de negro, pues son padres de los que sus hijos han fallecido. Ellos hacen un ritual pagano para traerlos al mundo, pero solo los traes por 3 días y tienes que regresarlos al cuarto día. Esa es la condición. Piénsenlo, porque es un ritual muy difícil y requiere de una persona recién muerta. Ya les explicaré si deciden tomarlo. Los padres decidieron pensar lo que les había ofrecido el anciano del pueblo. Hasta soñaron que sería ver a su hijita una vez más y dijeron entre sí: hay que hacerlo. Hablaron con el anciano del pueblo y él les dijo los pasos a seguir. Tenían que tener un muerto fresco y había un anciano muy enfermo que tenían que hablar con su mujer para que ofreciera su cuerpo ni bien muera en sacrificio. La niña muerta no debía tener más de 1 año de muerta, a lo que los padres dijeron que no se preocupe, solo tiene 11 meses. Tenían que tener un objeto preciado de la niña, y ese era su peluche que tanto amaba. Una vez hecho el ritual, la iban a disfrutar de 3 días, y tenían que devolverla al cuarto día, y prohibida sacarla del pueblo, si no una maldición les caería. Una vez completados todos los pasos, hicieron el ritual pagano. Pusieron al anciano muerto, lo envolvieron como oruga, pronunciaron unas palabras, estuvo presente todo el pueblo. Fue de noche, y todo un ritual entre todos, cuando de pronto emergió de las entrañas del viejo muerto una niña como si hubiera vuelto a nacer, una pequeña de 7 años, desnuda, ensangrentada, así igual a un nacimiento, pero la niña de la misma edad que murió. Era Katy, era ella, estaba viva y estaba muy bien. Sus padres corrieron de felicidad a abrazarla y taparla con una toalla. Todos lloraron. Era conmovedor ver a sus padres llorando y felices a la vez. Los días siguientes fueron hermosos. La mamá la bañó, la cambió, le puso su ropa favorita, sus vestidos tan tiernos que tenía la mimaron, la consintieron, le prepararon su comida preferida, la sacaron a pasear, hicieron todo lo que hace una madre y un padre por una hija, a la que aman, una hija que había muerto horriblemente pero estaba viva, y solo la tendrían 3 días, y la aprovechaban al máximo, a lo que la pequeña Katy no recordaba nada. Solo le dijo a su mamá: mami, tuve un sueño horrible en el que yo había muerto. Y su mami le dijo: tranquila hijita, solo fue un sueño. Tú estás acá con nosotros viva y bien. La mamá y el papá solo veían cómo pasaban los días. Ya iban 2 días y estaban a un día de tener su último día con su hijo. Pero ellas no querían. Ellos querían quedársela. No querían devolverla. Ellos querían escapar del pueblo. Estaban advertidos que una maldición venía si ellos huían del pueblo, pero no les importaba. Querían tener a su hija para siempre. Así es que decidieron alistar todo para irse. Pero el comportamiento de Katy comenzó a cambiar. Ese mismo día encontraron al perro de la vecina muerto y colgado en el árbol de su casa. Katy comenzaba a tener pesadillas horribles y recordaba cómo había muerto. Los padres se asustaron con eso, y ese mismo día Katy le dijo a su mamá: mami, el bebé que tienes va a morir. Y ella dijo: hija, yo ya no puedo tener bebés. Sí, tu bebé va a morir, mamá. La mamá, algo desconfiada,
porque ya no podía tener bebés, se hizo la prueba. Y sorpresa, estaba embarazada, pero se extrañó que su hija lo supiera antes de ella. Pero Katy se volvía malvada en torno al día 3. Comenzaba a torturar animales, y sus padres fueron a hablar con el anciano y le confesaron algo que ni ellos creerían que perjudicaría. Katy no tenía 11 meses de muerta, ella tenía 1 año y 3 meses. Había excedido el límite permitido para el ritual, por eso su comportamiento demoníaco. Los padres quisieron huir, pero el pueblo se los impidió, que tenían que regresar a la niña, que ya incluso había matado a unas cuantas personas del pueblo. Llega Katy donde su mamá y le dice: Mami, no dejes que me lleve. No me quiero ir, mami. Quiero estar con papá y contigo para siempre como una familia. Abrázame, mami. No me entregues, por favor. Sé que me tienes que entregar. No lo hagas. Te amo, mamita. Su mamá cayó en la trampa, la abrazó y Katy la apuñaló muchas veces hasta matarla. Enterado de esto, su papá, destrozado, decidió entregarla. La encontró, la sedó y la devolvió para que el pueblo hiciera el ritual de devolución del alma, ya que el pueblo lo había sufrido a causa de Katy muchas muertes. Casi fue devuelta, pero su alma fue corrompida. Ella ya no regresó bien, como un alma pura, sino como un alma maldita y condenada. El padre no soportó perder a su esposa, y dice que nuevamente, ayudado por el pueblo, nadie sabe nunca por qué, hizo el ritual de su esposa y la trajo a la vida. Y ella regresó embarazada con barriga grande. Él se había vuelto loco. La operó y le sacó el bebé antes del tercer día. Y quizás era algo que no debía quedarse con el bebé, pero su esposa también con el alma maldita los mató a él y a su bebé. Dicen que ese pueblo quedó condenado por hacer aquellos rituales paganos, y el alma de esa familia, ahora pervertida y maldita, no descansa en paz. Ellos lo hicieron por amor a su hija, y ese amor se transforma en maldición. La muerte también tiene sentimiento. Clarita, como de cariño le decía a su madre, era una niña de 7 años. Elisa quedó embarazada de ella con tan solo 15 años. Su madre la echó de la casa y desde entonces se vale por ella misma y su hija. Pero Elisa, por su edad, no conseguía un buen trabajo que le ayudara a sobrevivir junto a su hija. Había días que les tocaba dormir en la calle, pues el dinero no le alcanzaba para pagar la renta. Otros días, Elisa pasaba días sin comer, para que a su hija no le faltara la leche. Clarita, desde que era una bebé, su comportamiento era extraño. Elisa miraba cómo sonreía sola y jugaba como si alguien estaba ahí con ella. Al principio no le dio importancia, pues ella había oído que los bebés miraban ángeles. Cuando por fin Elisa consiguió un trabajo que le proporcionaría el dinero que necesitaba para vivir bien junto a su hija, se mudó a una casa con la cual estaría pagando por partes, pero que al final sería suya y de la niña. Le estaba yendo bien, mejor que nunca. Clarita se quedaba sola en la casa durante la noche, pues su madre salía a trabajar. Elisa jamás le había contado a su hija a qué se dedicaba, porque tenía que salir por las noches. Era demasiado vergonzoso para ella, y una niña tan pequeña como Clarita no debía conocer las degradaciones del ser humano.
En una de esas noches, la niña miró algo que le llamó la atención. Un hombre alto, de capa negra. No le podía ver el rostro, pero sí sus manos. Estas parecían esqueléticas, pero Clarita no tuvo miedo, debido a que ella miraba esa clase de espíritus a diario. Al llegar Elisa, la niña le contó, pero Elisa pensaba que eran imaginaciones de la niña. A la siguiente noche, aquel hombre de capa negra estaba ahí otra vez. Esta vez Clarita decidió acercarse a una distancia que ella consideró prudente. Se quedó parada y le preguntó: ¿qué haces aquí? ¿Qué necesitas? Pero no obtuvo respuesta. La niña, en su inocencia, comenzó a querer entablar una conversación con aquel extraño hombre. Le contaba la vida que había tenido con su madre y lo mucho que la amaba, pero aquel hombre nunca pronunció alguna palabra. Así pasaron 3 días más, y Clarita, aun cuando su madre no le creía, le seguía contando la visita de aquel hombre. Elisa entonces pensó que quizá podría tratarse de alguien vivo que quería hacerle daño a su hija. Sintió temor por ella, así que una noche se quedó con su hija para saber qué era lo que ocurría. Al caer la noche, Elisa salió de la casa, como si en realidad fuera para su trabajo. Se quedó en una esquina del patio escondida, esperando que aquel hombre del que su hija hablaba apareciera. Pasó 1 hora y nada ocurría. En eso miró a Clarita por la ventana. Estaba sentada en uno de los sillones y parecía hablar con alguien. Entonces se acercó a la ventana con mucha cautela para ver con quién platicaba su hija. Para su sorpresa, Clarita estaba ahí sola, hablando con alguien que al parecer era imaginario. Entonces Elisa se acordó que su hija desde muy pequeña le decía que podía ver espíritus. Este era otro más producto de su imaginación. Elisa siempre fue escéptica, así que siempre pensó que su hija tenía una gran imaginación. De nuevo empezó la misma rutina de ambas, y al caer la noche, Clarita estaba ahí con quien ya consideraba su amigo, sentada en un sillón, contándole las travesuras del día. Sin embargo, aquel hombre nunca había pronunciado palabra, solo parecía escucharla con atención, hasta que un día, aquel hombre misterioso abrió su boca y le dijo: Clarita, he oído tus anécdotas, tus travesuras y lo mucho que has sufrido junto con tu madre. Déjame decirte quién soy. Yo soy el que viene por las almas de quienes mueren. Ese es mi trabajo. A lo que Clarita le dijo: entonces tú eres la muerte. Pero aquí nadie ha muerto. A lo que la muerte le respondió: Clarita, tu madre fue golpeada hasta morir por un hombre a quien le ofrecía sus servicios. Ella era la razón por quien venía a este lugar. La niña entonces comenzó a llorar y le suplicaba a la muerte que no se llevara a su madre, que ella no tenía a nadie más. La muerte entonces entristeció al ver a la niña en su angustia y desesperación, al saber que su madre había marchado. Entonces, estos últimos días en los que estaba con ella, ¿ya no estaba viva? Así es, Clarita.
desde el primer momento en que vine a visitarte, aunque tú pudieras verla como espíritu. Clarita le gritaba que por favor se la devolviera, que ella amaba a su madre. Tomó lo más valioso que tenía, su único juguete, que era un osito Jeff, que se llevara a su osito Jeff y le dejara a su madre. La muerte, al ver la inocencia de la niña, no pudo evitar derramar una lágrima, pero Clarita, al ver que no convencía a la muerte, le ofreció lo más valioso que tenía, su vida. Le dijo que también se la llevara a ella. He disfrutado de tu compañía todos estos días y eres una buena niña. Desde ahora ya no estarás sola, le dijo la muerte entre lágrimas a la niña. Elisa y Clarita sufrieron mucho en vida, pero al final su unión fue eterna. Elisa trabajaba de prostituta. Solo así ella vio una salida a sus problemas, pero ese trabajo la condujo a la muerte. La muerte se llevó a Clarita, se la llevó con ella, y desde entonces cuentan que la muerte se deleita con las conversaciones y travesuras de Clarita, su pequeña niña.